para iniciar, les leeré un texto breve y ustedes, con toda la experiencia que han adquirido dentro y fuera de la escuela, gracias a las lecturas y también recordando los distintos textos que hemos estado estudiando, me dirán de qué tipo de texto se trata. ¿Están listos? ¡Listos! ¡Listos! Muy bien, mucha atención. En casa, bien listos. Vamos a ver, es algo muy breve lo que les voy a leer. Tengo aquí mi libro y dice: el grillo canta en la montaña, la tortuga en el mar. Lo han hecho por largos años. ¿Por cuántos más lo harán? ¿Qué les parece? Uy, maestro, no sé muy bien, pero a mí me parece que es como una adivinanza. Pero no tiene ningún acertijo, ni nos da pistas para resolverlo. Ay, no sé, entonces no sé qué es. Yo creo que podría ser una estrofa de una canción, porque como que identifico una tonadita, maestro. Pues fíjense que ni adivinanza ni canción, aunque la estructura de estos textos sí que la encontramos en algunas canciones. Ay, no es una letra de una canción, pero podría convertirse en una. Eso sería interesante. Muy bien, vayan tomando nota, fíjense bien. Vamos a leer otro ejemplo, para que puedan reconocer el tipo de texto que trabajaremos. Bien atentos, vamos a hacer la lectura. ¿Listos? Estudiantes en casa, váyanos siguiendo, por favor, en pantalla. Palabras y libros podemos armar, castillos de arena y torres de sal. ¿Qué les parece? Maestro, yo observo que este ejemplo también tiene un sonsonete. Y a diferencia de otros textos, como los narrativos, por ejemplo, está dividido en renglones muy cortos. Sí, es muy cierto, Larisa. Los dos textos que nos leyó el maestro Francisco constan de un párrafo con unos renglones muy cortos. Los párrafos podrían ser estrofas y los renglones versos. Y por la forma en que usan el lenguaje para decir cómo cantan los grillos y las tortugas, o cómo podemos construir con las palabras castillos de arena y torres de sal. Estoy casi seguro que se trata de poemas. Cierto, Ton. Varios de los elementos que mencionaste, como la división en estrofas y versos, son características de la estructura de algunos tipos de poemas, según lo hemos visto en grados anteriores. Y el lenguaje figurado es un elemento más generalizado. Ambos textos son poemas, incluidos en el libro A la orilla del agua y otros poemas de América Latina, que contiene propuestas de diversos autores que fueron compilados por Claudia Emily e ilustrados por Rafael Yapten. Es parte del acervo de la biblioteca escolar y pueden observar la portada en la página 85 de su libro de texto. Como les adelanté en el inicio de la clase, dedicaremos 6 clases a profundizar lo que sabemos sobre poesía, aprovechando los medios y canales a su alcance. Esta sesión la dedicaremos a leer algunos poemas sobre diversos temas y a identificar si evocan algún sentimiento o emoción, porque ese es uno de los objetivos del poema. ¿Qué les parece? ¡Wow! ¡Eso me encanta! Sí, porque hay varios poemas que me gustan mucho y los leo con mucha frecuencia y los vuelvo a leer y los vuelvo a leer y estoy ansioso por conocer muchos poemas más. Sí, yo también tengo mis favoritos y me entusiasma ampliar mis conocimientos sobre la poesía, ¿verdad, maestro? Y los poemas también. Y mi compilación para compartirlos con los demás. Así es. Pues niños y niñas en casa, seguramente ustedes también tienen ya una lista de poemas predilectos, pues son textos que han trabajado desde preescolar, así que dense a la tarea de reunirlos y de buscar en los acervos y materiales todo lo que tengan a su alcance, como sus libros de texto, por ejemplo, el de lectura, sí, o bibliotecas digitales, o los libros que tienen en casa. Busquen poemas que les gusten para que al final de las 6 clases puedan llevar a cabo su lectura. Pues ya saben, tenemos estas clases para ir seleccionando nuestros poemas favoritos, mientras aprendemos más sobre poesía, lo que nos dará más elementos para seleccionar nuestros textos. Al ir seleccionando textos, es relevante reflexionar por qué nos gustan. Eso es algo importante. Podemos hacer uso de esa información en nuestra presentación. Muy bien.
Muy bien, pues sigamos adelante. ¿Están listos para iniciar la lectura de textos e identificar temas y los sentimientos o emociones que evocan? Sí, más que listos. ¡Por supuesto! Pues perfecto, pues me complace mucho recitar poemas para ustedes. Iniciaré con un texto llamado La Luna, del autor chiapaneco Jaime Sabines. Este texto está incluido en un nuevo recuento de poemas de México, precisamente editado en México por Joaquín Mortis, la tercera edición de 1988. Ahí lo pueden encontrar, entre otros libros también. Y dice así, voy a realizar, vayan siguiendo, por favor, estudiantes en casa. La luna. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es el mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida, no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Larisa, Ton, díganme, ¿cuál es el tema del poema? Para mí, tal como lo indica el título, el tema es la luna, pero no como un cuerpo astral, sino como algo con propiedades especiales, o no sé, que da alegría, esperanza y también tranquilidad. Bien, Lari. ¿Y tú, Tom, qué me dices? Sí, yo coincido en algunas cosas con Larisa, pero más bien yo me inclino más a que el tema es como la esperanza. Bueno, fíjense que al escucharlos me entusiasma mucho porque sus observaciones me confirman lo que hemos visto sobre otros textos. No existen respuestas únicas para la interpretación y estas, en gran medida, dependen de nuestras experiencias, lecturas y forma de ser. Aunque, claro, hay poemas donde los temas son más explícitos que en el ejemplo anterior. Ahora, la pregunta importante también sería, ¿les provocó alguna emoción o sentimiento? Sí, me inspiró nostalgia y una especie de alegría al mismo tiempo. Imaginé a esas personas necesitando un consuelo que la luna les podría dar. Mira. ¡Ay, qué bonito! Sí, a mí me hizo sentir como esperanza. Pensar que si en algún momento lo necesito, una cucharada de luna puede aliviarme, puede liberarme o puede ponerme feliz. Y ustedes, estudiantes en casa, escriban cuál es, desde su punto de vista, el tema del poema, La Luna, que acabamos de leer, y si les provocó alguna emoción o sentimiento. Ahora, ¿lo incluirían en sus poemas favoritos? Y si lo incluyen, ¿por qué? ¿Por qué lo incluirían? Eso es muy importante. Vamos a ir ahora con el siguiente poema, y en este caso le voy a pedir a Larisa que nos ayude. El texto que nos va a compartir es un fragmento del poema Horas de Junio, del autor tabasqueño Carlos Pellicer. Este fue publicado en la antología breve, selección de Carlos Pellicer López, México, Fondo de Cultura Económica, del año 2000. Vamos a escucharla. Mucha atención, por favor. Muy bien, maestro. Y vamos viéndolo en casa. Horas de junio. Fragmento. Vuelvo a ti, soledad, agua vacía. Agua de mis imágenes, tan muerta. Nube de mis palabras, tan desierta. Noche de la indecible poesía. Por ti, la misma sangre, tuya y mía. Corre el alma de nadie, siempre abierta. Por ti la angustia es sombra de la puerta, que no se abre de noche ni de día. Infancia en tu prisión y el juego que alterna muertes y resurrecciones de una imagen a otra vive ciego. Claman el viento, el sol y el mar del viaje.
Yo devoro mis propios corazones y juego con los ojos del paisaje. Junio me dio la voz, la silenciosa música de callar un sentimiento. Junio se lleva ahora como el viento, la esperanza más dulce y espaciosa. Yo saqué de mi voz la limpia rosa, única rosa eterna del momento. No la tomó el amor, la llevó el viento y el alma inútilmente fue gozosa. Al año de morir, todos los días los frutos de mi voz dijeron tanto y tan calladamente que unos días vivieron a la sombra de aquel canto. Aquí la voz se quiebra y el espanto de tanta soledad llena los días. Muy bien, pues Lari y Ton, ¿qué les parece este poema? ¿Cuál sería el tema? A ver, ¿cuál sería el tema? Yo digo, maestro, que habla de la soledad. Sí, yo también concuerdo con Larisa. Bueno, pues como pueden ver, en este poema el tema es mucho más explícito. Ahora la pregunta, lógicamente, es, ¿les provocó alguna emoción o sentimiento? Pues yo sentí mucho sinsabor y me llamó la atención que junio fuera una parte importante porque es el mes en el que termina la primavera y empieza el verano. Pero yo eso lo relaciono como, no sé, con convivencia, vacaciones, amigos, pero yo sentí la soledad, así que supongo que el autor es lo que quiso transmitir. ¿Y tú, Ton? Pues la verdad, yo entendí el tema, pero no sentí nada. Pues la verdad, yo entendí el tema, pero no sentí nada. Tal vez porque nunca me he sentido solo. Pues eres muy afortunado, Ton. Y también es muy valiosa tu aportación. Los poemas no necesariamente evocan emociones y sentimientos en todas las personas, ni la hacen de la misma manera, pues esto también depende de cómo es y qué ha vivido cada uno de nosotros. Igual que con el poema anterior, les pido que en casa escriban cuál es desde su punto de vista el tema del poema, Horas de Junio, que nos acaba de leer Larisa, y si les provocó alguna emoción o sentimiento. Otra cosa muy importante, ¿lo incluirían en sus poemas favoritos? El siguiente texto que les voy a leer es un fragmento del poema Oda al átomo del autor chileno Pablo Neruda, incluido en Odas Elementales, publicado en Madrid por Editorial Cátedra en 1999. Vamos a leerlo. Bien listos, estudiantes en casa, van conmigo. Oda al átomo. Pequeñísima estrella, parecías para siempre enterrada en el metal, oculto, tu diabólico fuego. Un día golpearon en la puerta minúscula. Era el hombre. Con una descarga te desencadenaron. Viste el mundo, saliste por el día, recorriste ciudades. Tu gran fulgor llegaba a iluminar las vidas. Eras una fruta terrible, de eléctrica hermosura. Venías a apresurar las llamas del estío, y entonces llegó armado con anteojos de tigre y armadura, con camisa cuadrada, sulfúricos bigotes, cola de puercoespín. Llegó el guerrero y te sedujo. Duerme, te dijo. Enróllate, átomo. Te pareces a un dios griego, a una primaveral modista de París. Acuéstate en mi uña. Entra en esta cajita. Y entonces el guerrero te guardó en su chaleco como si fueras solo una píldora norteamericana. Y viajó por el mundo, dejándote caer en Hiroshima. Bien, ¿qué les parece? ¿Cuál sería el tema de este poema? Pues yo diría que el átomo, pero no estoy segura de por qué, maestro. ¿Y tú, Ton? Yo no lo entiendo, profe. Fíjense bien, y estudiantes en casa, fíjense bien. Con este poema podemos ejemplificar lo que les dije al inicio sobre cómo los conocimientos y experiencias son fundamentales para comprender un texto. Les hablaré un poco del contexto en que surgió este poema. Bien atentos. En este poema, el autor logró hablar con imágenes y describir con metáforas uno de los sucesos más difíciles que la humanidad y sobre todo el pueblo japonés puede recordar. Cuando el 6 de agosto de 1945, después de las 8:15 de la mañana,
Hiroshima sufrió el ataque nuclear estadounidense. La bomba atómica explotó con un brillante destello al que siguió una bola de fuego tan devastadora que redujo a cenizas a miles de personas que comenzaban el día y produjo daños irreversibles en los que se ubicaban hasta 4 kilómetros a la redonda del centro de la isla. Después sucedió el vendaval de aire caliente y tóxico que viajaba a una velocidad impresionante. La ciudad fue devastada. Enormes gotas de humedad condensada de la nube en forma de hongo que se alzaba a 15,000 metros de altura descendían en forma de llovizna negra y grasienta. Por lo menos murieron y resultaron heridas 78,000 personas. En este contexto, el poema de Neruda dio la vuelta al mundo, que entonces estaba conmovido y desolado y asustado por el peligro y la amenaza que representaba uno de los fenómenos científicos más complejos, la fisión nuclear que dio origen a la bomba atómica. Con esta información, ahora sí, estudiantes en casa, Larisa, Ton, ¿les queda más claro el poema? ¿Ya me podrían decir qué sentimiento o emoción les provoca? Uy, claro que sí, maestro. Esa explicación me ayudó a comprender mejor el poema y su tema y el sentido de lo que dice, sí, me provocó un poquito de miedo y yo diría que hasta desolación. Así es. ¿Y Ton? Yo también pude entender que el tema es la bomba atómica, que fue posible gracias al átomo. Y aunque es algo que no viví, a partir de la historia que nos compartió, profe, el poema me provoca mucha tristeza, porque muchas personas sufrieron. De aquí podemos obtener algo. Cuando no comprendamos un texto, no solo un poema, estoy hablando de cualquier texto, podemos investigar un poco sobre su contexto y el momento histórico en que fueron escritos. Así, seguramente podremos entenderlo mucho mejor. En casa, estudiantes, escriban el tema del poema. Investiguen si quieren saber más sobre el hecho histórico que lo inspiró. Anoten si les provoca algún sentimiento o emoción y por qué. También si lo van o no a incluir entre sus poemas favoritos. Bien, durante esta clase leímos distintos poemas con el propósito de identificar sus temas y los sentimientos o emociones que pueden provocar en nosotros. Reflexionamos sobre cómo nuestras experiencias, conocimientos e intereses son determinantes al momento de interpretar diferentes aspectos de un poema. Debes recabar tus poemas favoritos, léelos e identifica el tema de cada uno. Reconoce si evoca en ti algún sentimiento o emoción y por favor escríbelo. Ya lo sabes, si necesitas más contexto para identificar el tema, busca información en las fuentes a tu alcance. Si haces esto, se va a ampliar tu perspectiva sobre ese texto que estás leyendo. Maestro, yo quisiera que nos volviera a leer el último poema, porque ahora que Ton y yo ya sabemos de qué va, a lo mejor podemos entenderlo mejor. Yo estaría totalmente de acuerdo contigo. También. Y esto va a ejemplificar muy bien lo que estamos hablando precisamente. Ya conocemos el contexto en el cual fue escrito. Sí, por favor, profe. Vamos a verlo. ¿Listos, estudiantes en casa? Vámoslo viendo, por favor. Oda al átomo. Es un fragmento nada más. Pequeñísima estrella, parecías para siempre enterrada en el metal, oculto tu diabólico fuego. Un día golpearon en la puerta minúscula. Era el hombre. Con una descarga te desencadenaron. Viste el mundo, saliste por el día, recorriste ciudades. Tu gran fulgor llegaba a iluminar las vidas. Eras una fruta terrible de eléctrica hermosura. Venías a apresurar las llamas del estío y entonces llegó armado con anteojos de tigre y armadura, con camisa cuadrada, sulfúricos bigotes, cola de puercoespín. Llegó el guerrero y te sedujo. Duerme, te dijo, enróllate. Átomo, te pareces a un dios griego, a una primaveral modista de París. Acuéstate en mi uña, entra en esta cajita y entonces el guerrero te guardó con su chaleco como si fuera solo una píldora norteamericana.
y viajó por el mundo, dejándote caer en Hiroshima. ¿Ahora sí, Ton? ¡Wow, profe! No, ahora sí lo entendí mucho mejor. Sí, aunque sí me sigue transmitiendo estos sentimientos como de tristeza. Claro que sí. A mí sin duda me gustó mucho lo trabajado hoy en clase, profe. Perfecto. Y ustedes, estudiantes en casa, estoy seguro que con esta contextualización, este poema tuvo mayor significado para ustedes. Pues bueno, esto sería todo por hoy.